Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos aquí en Televisión Regional todos los sábados. Media hora, cortito y al pie, como para seguir con la onda de don Alfredo, el querido Alfredo Citarrosa. Hoy vamos a hablar de educación un poquito, vamos a contarles qué va a pasar con un movimiento de videorealizadores que en realidad tiene su sede en Buenos Aires, pero una sucursal importante aquí en Rosario, de alguna manera, un grupo, una productora que trae esas películas aquí a nuestra ciudad de Rosario en breve, en poquito. Así que, en principio, esta cuestión de cuánto se ha oído hablar a tantos candidatos, ahora que estamos en tiempos de elecciones, cuánto se ha oído hablar a tanto funcionario, a tanta persona, a tanta mujer, a tanto hombre con cargos realmente importantes y decisorios sobre que la educación es el pilar fundamental de una sociedad para hacerla libre, soberana. Entonces la pregunta que yo me hago es si toda esa gente que habló de esa manera en realidad quiere una sociedad libre y soberana. Porque los maestros siempre tienen que andar corriendo atrás del hueso para poder tener un sueldo más o menos digno, hablando de sueldo. Después tenemos que hablar de las condiciones en las que trabajan y un montón de ítems más que no se cumplen. O sea, el maestro hoy día está cumpliendo más de una función. No solamente es el que está enfrente de un aula y que da matemáticas, geografía, historia, no. El maestro también es un personaje social fundamental para estos tiempos de una crisis muy, pero muy profunda. El maestro está ahí, al pie del cañón, muchas veces nutriendo, dándole lo básico que necesitan nuestros pibes en esta sociedad que se ha vuelto prácticamente algo muy, muy salvaje, de sálvese quien pueda. Y no es solamente Macri, porque uno habla con mucha gente, con parte del pueblo, y el problema no está solamente en el presidente, el problema está, para mí, después lo vamos a charlar con Javier, para mí está en todos. Pero vamos a los auspicios y presentamos a nuestro invitado. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, Javier Almirón es secretario de prensa de AMSAFE Provincial, es el gremio que nuclea a los docentes de toda la provincia de Santa Fe, cuyo secretariado general está Sonia Leso, también, y bueno, con él es con el que vamos a hablar, vamos a dar un mate si quiere. ¿Cómo anda, Javier? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, es así, ¿no? Digamos, todo el mundo habla de educación, pero cuando llega el momento de los bifes, da la sensación de que no está entre los lugares más prioritarios. Digo, yo he hablado muchas veces con Sonia,
y el año que viene vamos a empezar a hablar de paritarias 2 o 3 meses antes de que empiecen las clases, y esto y aquello y demás, y nunca se logra eso, y siempre, digamos, este año tuvo que haber 2 semanas de paro para que, en definitiva, se llegue a un acuerdo que era el acuerdo que pedían los maestros. Sí, queda... O más o menos. Sí, parecido, digamos, pero bueno, creo que el tema es que queda bien hablar de educación. Muchas veces, claro, hasta insinuando propuestas que tienen un carácter sumamente regresivo para el sistema educativo y sobre todo pensando en la educación como un derecho social. Bueno, y después vienen discusiones más finas, ¿no? Porque queda bien hablar de educación, en teoría hay propuestas, pero la mayoría de las propuestas van apuntando contra, o mejor dicho, van potenciando y fomentando un recorte presupuestario que hace que todo aquello que se dice después no se pueda sostener. Precisamente estamos ya definiendo en estas pasos quiénes van a, o cómo van a posicionarse frente a las generales de octubre los candidatos. Todos hablan de educación, de que es necesario, de que es importante, pero cuando son gestión, cuando son gobierno, muchos han hecho lo contrario a lo que dicen en sus propuestas de campaña, ¿no? Hay un dato que es palmatorio, digamos. Pasar de Ministerio a Secretaría de Educación ya es una calificación, ¿no? Sí. Ya es una forma de ver la educación. Por supuesto, porque, digamos, está claro que se sacó la careta este gobierno y dejó de ser una prioridad. Nunca lo fue para este gobierno, de hecho se encontró con grandes... en el área de educación técnica, te doy un dato bastante preciso, el 10 de diciembre de 2015 había 2.000 millones de pesos depositados para escuelas técnicas que no fueron ejecutados. Y eso tiene que ver con la Ley de Educación Nacional, con la Ley de Presupuesto de Financiamiento Educativo, que de manera automática garantizaba transferencias de fondos al Ministerio, y los dejó caer esa gestión que recién iniciaba Bullrich en el 2015. Eso no se perdió. Obviamente que ahora está pagándose con eso intereses, o se pagó con eso intereses de la deuda, ¿no? Claro. En el 2016. Y bueno, y así con todo. Los programas y las políticas socioeducativas que habían mejorado mucho la calidad y la inclusión educativa se desfinanciaron, y el resultado de eso no es solamente menos docentes trabajando, es menos pibes en las escuelas, menos pibas en las escuelas. ¿Cuánto hace que militas en el gremio? Desde que empecé a trabajar, en distintos roles, delegado, en algún momento, integrante de comisión directiva en la delegación Rosario, en la provincia. Digamos, los patrones de ustedes son las autoridades provinciales, ¿no? Que después de 12 años de gestión perdieron las elecciones. ¿Cómo fueron? ¿Qué evaluación así rápida podés hacer de esos 12 años de gestión del Frente Cívico y Social, que ahora va a dejar el gobierno en manos del gobernador Perotti y de un frente justicialista, ¿no? Sí. Mira, creo que en el 2007 hubo un gran consenso, hubo un gran respaldo de la docencia santafesina al Frente Progresista con la candidatura de Hermes Wiener. Veníamos, si bien en el año 2005 y 2006 se habían desandado algunas políticas de ajuste que otros gobiernos justicialistas habían implementado, Reutemann y el mismo Beit en sus gestiones anteriores, ¿no? Y como el presentismo, como el blanqueo salarial, eran políticas en materia de condiciones de trabajo que a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, nos favorecían, pero eso no alcanzó para que todo esto que prometió el Frente Progresista en campaña fuera bien visto, y se valoró positivamente la figura de Wiener. Creo que hubo un impulso inicial importante. Sin embargo, algunas cosas que se habían prometido en campaña no se cumplieron, y seguimos con temas que son, en el fondo, fundamentalmente en escuela secundaria, complicados en función de la definición del rol del trabajo docente y cómo tiene que trabajar el profesor en escuelas secundarias. Habíamos empezado a discutir en esa época la creación de cargos en escuelas secundarias, que no se pudo concretar por una cuestión de presupuesto, y es así como, digamos, aún teniendo un gran respaldo de la docencia santafesina,
ese gobierno terminó con varios puntos que si bien mejoraron notoriamente el sistema educativo, porque empezó a discutirse una paritaria santafesina, concursos anuales, se establecieron las dinámicas que hoy ya son parte, para muchos lamentablemente, pues se ha perdido la dimensión política de ese logro gremial, ya son parte de la vida cotidiana, un cronograma de concurso, un cronograma de traslado que antes dificultosamente los obteníamos y luego de muchas movilizaciones, con el primer gobierno del Frente, con Hermes Wiener y Racino, se pudieron lograr esos objetivos desde el punto de vista gremial, ¿no? Y creo que eso se fue perdiendo en el tiempo y en estos últimos 4 años hubo varios problemas de gestión, fundamentalmente vinculados al deterioro y a la merma de giros de presupuesto a nivel nacional, que impactó negativamente en el sistema educativo provincial, ¿no? Una de las cosas que hablábamos, que acá siempre se planteaban algunas patas, una fundamentalmente es el salario docente, que fue necesario una medida de fuerza importante a principio de año para entrar en razones y para ponerse de acuerdo, y la otra era el tema de infraestructura, ¿no? El tema de cómo estaban los colegios y las condiciones de trabajo de los trabajadores docentes. Sí, el tema salarial, efectivamente, es como vos estás recordando. Digamos, se planteaba la cláusula gatillo que no se quería dar y después esas se 2 terminó semanas dando. de paro fueron Sí. Podían haberse evitado. Tranquilamente, porque ya había señales. Yo creo que también tiene que ver con esta situación de que el gobierno provincial no quería desarrollar y entregar una propuesta de salario diferente a la de Córdoba o diferente a la de Entre Ríos, mirando a ver qué hacía el vecino, y eso llevó a que hubiera dos semanas de paro, como vos decís. Finalmente, lo que se pedía desde el inicio, desde la parte gremial, que era la cláusula gatillo, fundamentalmente se quedó establecida. Por lo tanto, hay discusiones que hay veces que no se entienden qué es lo que ocurre en el medio, qué otro factor interviene que uno desconoce que hace que se tomen, que se llegue a un diálogo sin salida y que después se remontan, pero en el medio quedaron 2 semanas de clases perdidas, ¿no? Claro. Y con el tema de las escuelas, ¿cómo está el tema ese? Bueno, hubo, en el tiempo que coexistieron en la gestión, en el gobierno nacional del Frente para la Victoria y el Frente Progresista aquí en la provincia de Santa Fe, hubo una transferencia importante, hubo un respaldo presupuestario importante que permitió la llegada de dinero directamente a las escuelas y al Ministerio de Educación, más allá de los dispositivos y otros soportes que ayudaron a lo que estaba haciendo la provincia, ¿no? Eso se cortó en diciembre del 2015. Creo que hizo falta, o hace falta también reconocer que no hubo una mirada estratégica en lo que es la construcción de escuelas. Todo lo que es la zona de Roldán, Carcarañá, va a seguir habiendo problemas con la falta de bancos, con la falta de escuelas, porque hubo una migración importante de rosarinos, de rosarinas, de familias enteras que se van a vivir a Roldán y que muchas trabajan en Rosario, pero que no tienen banco ni escuela en su localidad ahora de residencia. Lo mismo por el corredor de la Ruta 18, hay una gran cantidad de loteos, barrios semiabiertos, semicerrados, que el año que viene van a tener problemas también con la falta de banco en las escuelas, y ahí hubo, creo que, una distracción de no estar pensando en nuevas escuelas en esa zona. Y por otro lado, esta cuestión estacional, ¿no? De que salta en cada invierno la cantidad de escuelas sin gas y en el verano la cantidad de escuelas que se quedan sin luz por el consumo y sin agua, lo cual hace perder una gran cantidad de días y que no están vinculadas con medidas de fuerza, ¿no? Y muchas veces eso se pierde de vista. Y bueno, necesariamente más allá de la veda política, no vamos a hablar de ningún candidato, pero vamos a seguir con la línea que venimos trayendo este es nuestro 4º año de programa. ¿Dónde se nota más la deserción de los pibes en la escuela? ¿En la escuela primaria o en la escuela secundaria? En la escuela secundaria. En la escuela primaria lo que tenés es una mayor asistencia de chicos en función del comedor escolar. A comer.
una copa de leche, que muchas veces no es copa de leche, Yo he que escuchado es a un mate cocido. he escuchado maestras decir, no vienen los chicos solos, ya vienen con los padres a comer. Sí, sí, las condiciones objetivas han empeorado, las condiciones en que van los chicos y las chicas. Vos te encontrás con que hoy en las escuelas muchos van descalzos, o sea, no te estoy hablando solamente del guardapolvo, lo cual nos hace retrotraer a todo lo que pasamos no hace tanto, pero que parece que se hubiera quedado, parece que no hubiera existido, ¿no? El 2000, el 2001, el 2002. Y en secundaria sí tenemos un nivel de exclusión educativa y que muchas veces uno planteaba, recién charlábamos, ¿no? Abandono, deserción. No es ni abandono ni deserción, ninguno quiere dejar la escuela, ninguna. Sí tenés imposibilidad de pagar el boleto para ir hasta el centro, los que iban a las escuelas del centro. Tenemos escuelas del centro muy grandes que han tenido hasta 2.000 alumnos, 2.000 alumnas, con un promedio de 7 pibes, 7 pibas por año, por división, ¿no? Y en los barrios tampoco es que se llenan las escuelas secundarias de los barrios de los chicos que dejan en el centro. No, en el barrio tampoco va. No tienen quizás este incentivo de la copa de leche o del plato de comida y están fuera de la escuela. Pero yo vivo en Villa Gobernador Galvez. Hay escuelas secundarias, pero no creo que no alcanzan. Muchos van a Rosario. El boleto de Galvez a Rosario sale más o menos 40 mangos. Y de vuelta son casi 100 mangos por día. Estamos hablando de 2 lucas por mes. Por pibe. Por pibe. Solamente en transporte. Después tiene que comer algo, además. O sea, ese pibe sale a darle una mano al viejo a buscar cartones en la basura. Y eso es realmente un problema muy, muy grave. Que ya se le escapa, ya al maestro no le llega, ¿no? Lamentablemente. Este tema, bueno, como hablábamos con el productor de La Veda, nos limita mucho, pero vos como militante gremial de la educación de hace tantos años, ¿esta situación que se vive hoy día la viviste en otro momento? Sí, está claro, en los 90 se vio, yo empecé a trabajar en el año 94 con los primeros reemplazos, 95, y veías esta misma situación. Trabajando en una escuela de aquellas que habían recientemente sido transferidas de la nacional a la provincia, profesoras y profesores que no sabían qué hacer con esta situación donde los chicos no tenían para el boleto y esta tensión entre pedir la copa de leche a una escuela del centro que van a pensar, caemos de nivel, de categoría y los pibes no venían, ¿no? Situación que se fue profundizando 99, 2000, hasta el estallido. Sí, lo vimos y muchos parece que se olvidaron. Claro, a eso iba yo, ¿no? Porque estos gobernantes que tenemos hoy no llegaron por un golpe de Estado, llegaron por las urnas. El pueblo los votó. Sí. Y el pueblo los sostuvo después. Y muchos todavía lo sostienen. Digo, es como que hay una mirada, no sé si parcial, no sé si tanta fuerza tienen los medios de comunicación para convencer a todo el mundo. Bueno, eso lo veremos ahora en las PASO y después lo veremos en octubre, a ver qué es lo que pasa, porque insisto con lo que dije al principio, la culpa no es del chancho. No, yo creo que hay un sector importante porcentualmente de la población que está convencida de que tiene que haber una sociedad para pocos. Muchas veces incluso ellos no están incluidos en esa sociedad para pocos, pero votan en función de esa idea. Y la docencia no escapa a eso, ¿no? Como creo que no hay ningún sector, ni el periodismo, ni los trabajadores de la salud, permea todas las profesiones y clases sociales. Leer a Jauretche en este tiempo es, o sea, esta cuestión de si a mi vecino le va un poco peor que a mí, yo me pongo contento porque al tipo le va mal. Claro. Y somos los dos laburantes lo mismo, pero bueno, él está peor que yo, entonces de alguna manera me hace estar mejor. Sí, también ver que cuando hay un proceso de redistribución de la riqueza más equitativo,
eso pone en riesgo mi situación, digo, ¿no? Claro. Entonces el que estaba peor, si se parece a mí, es porque yo no me estoy pareciendo al de más arriba. Creo que eso nos pasa a todos, digo, en términos generales, no escapándole también a ninguna crítica, y va de la mano de esta lógica, sí, de construcción del discurso de los grandes medios, de las redes sociales, que bueno, actúa sobre esto que subyace. Bueno, Javier, la verdad que, bueno, antes de las elecciones queríamos nos parecía piola tener un maestro, para echar un rato con él. Y por otro lado, mandarle un saludo a Sonia Leso, porque la han nombrado, ¿qué? Sí, está integrando el Consejo Directivo de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación es una instancia donde están participando los sindicatos docentes de todo el mundo. Y la verdad que tener a la compañera Sonia en esa instancia, quizás uno se puede preguntar, bueno, pero eso es un cargo para ella. No, la verdad que es un lugar de referencia importante para la CETERA, porque es el reconocimiento también al peso que tiene dentro de América Latina la CETERA, pero fundamentalmente nos pone en situación de poder estar analizando la problemática de la educación a nivel internacional, con datos, con referencias de sindicatos docentes de África, de Asia, e ir conociendo que más allá de las distancias idiomáticas, culturales, del sistema educativo a nivel internacional, en los países excluidos, en los países de la periferia, tiene siempre las mismas características, ¿no? Sí, fundamentalmente en la parte sur del hemisferio, ¿no? Exactamente, sí. Cuando uno ve lo que pasa en África, dice, bueno, cuando hablamos de mercantilización de la educación, los procesos son parecidos en África, en Asia y en América Latina. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Javier Almirón, secretario de prensa de AMSAFE provincial, en el gremio que nuclea a todos los maestros de la provincia de Santa Fe. Los anuncios, y cuando volvamos nos vamos a encontrar con el productor cara a cara. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. No quiero ver que se ande tocando el pelo. No, ¿Cómo le va primero? Buenas tardes. no es mi estilo, buenas tardes. No es su estilo. No. Es el mío. Está bien. Pelos al viento. Pero veo que como estoy ahora, estoy más de otra cosa. Está más prolijo, sí. Bueno, para aquellos que no conocen el Bafisi, cuéntenme qué es el Bafisi y qué tiene que ver con Rosario en estos tiempos. Bien, Bafisi significa Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente. Como la sigla lo indica, tiene sede en Buenos Aires. Es el festival más grande de cine independiente de Latinoamérica. Nosotros, en Rosario, lo que se organiza es una muestra itinerante de ese festival. Hace 17 años que se hace la muestra itinerante del Bafisi en Rosario, y el Bafisi en Buenos Aires tiene 21. O sea, vienen ahí, ¿no? Palo y palo. Este año se hace en el Cine El Cairo, como se viene haciendo en los últimos años. Va a ser del 15 al 18 de agosto, es decir, del jueves que viene al domingo. Ajá. El jueves con doble función, a las 18 y a las 20:30. Le voy a pedir ahora al director si tiene ahí la grilla de programación. El viernes tenemos 3 funciones, al 18, 20, 30 y 22:30, lo mismo el sábado, y el domingo 20, 30 y 22:30. Bien, ¿esta grilla dónde se puede encontrar aparte? Porque por ahí la gente la ve corriendo, pero... Esta grilla se puede ver en Bafisi Rosario, en el Facebook. Ajá. Ahí está la grilla y la información de cada una de las películas. Bafisi, así como suena. Con B larga, así como suena. Con Bafisi, C. Con Bafisi. C, exacto, como figura ahí en pantalla. Y para destacar la invitación de algunas personas, siempre el Bafisi Rosario intenta generar un vínculo con directores, productores, actores y actrices que vengan a presentar los materiales. En este caso, el jueves vamos a tener la proyección de la película ganadora del festival, que se llama The Unicorn. Es una película, es un documental. Ahí vemos algunas imágenes del tráiler. Es un documental sobre Peter Cruikshank, que fue es un músico estadounidense que en el 74 sacó el primer disco de música country abiertamente gay. Este documental va sobre la vida de
de esta persona con una familia también particular y caótica. Eso es el jueves 20:30. El viernes hay un invitado que es un actor real, como se le dice a las personas que actúan en películas, pero que no son necesariamente actores. Y la película salió ganadora como mejor directora. La directora es Eloísa Solás. Ella no va a venir, pero sí va a venir Jonathan Argüello, que es uno de los actores de esta película. Y se llama Las Facultades, un poco de spoiler hace el nombre, tiene que ver con las instancias finales de rendida de exámenes en la universidad. Explora un poco todo ese mundillo. Ahí estamos viendo algunas imágenes al respecto. El viernes, la función central, que es la de las 20:30 también, va a contar con... perdón, esto de que te decía era el viernes. El sábado de 20:30 también va a haber un invitado, que es Néstor Frenkel, que él ha dirigido varias películas, en este caso viene en calidad de productor. Él produjo la película que se llama Método Livingston, que es sobre un arquitecto, Rodolfo Livingston, un arquitecto bastante atípico, bastante díscolo, porque es un arquitecto que ha trabajado no con una arquitectura de edificios, sino con una arquitectura de familia, ¿no? Esta cuestión de cómo habitar los lugares y no pensar solamente en el proyecto de edificio. Así que hay variedad. Y para cerrar esto de las destacadas, el domingo vamos a pasar también la ganadora de la competencia argentina, que se llama Fin de Siglo. Ahí también va a venir como invitado Juan Barberini, el actor. Así que hay de todo. Bien. ¿Y la entrada para ver todo esto? La entrada es general por función, sale 70 pesos, se saca en el cine, así que eso no hay inconveniente. Bien. ¿Y la información? La información, repetimos, en Bafisi Rosario. Bafisi Rosario. Exacto, en el Facebook. En las redes se está subiendo, digamos, material, información. El traer es un certamen. Es una muestra itinerante de un festival. Digamos, lo de Buenos Aires es un certamen, un festival que tiene ganadores y demás. Y después hacen muestras itinerantes en distintas provincias de Argentina. Bueno, la responsabilidad de que esta muestra itinerante llegue a Rosario, ¿de quién es? De Calanda Producciones, una productora de cine independiente de la ciudad, que sí, vale la pena hacer mención de eso. Como te decía, hace 17 años que trae esta muestra y que lo ha hecho, digamos, contra viento y marea, pero ha sostenido esta trinchera festivalera acá en Rosario. Bien. Bueno, desde el 15 al 18 de agosto, entonces, Bafisi Rosario, en el cine El Cairo. En El Cairo, ahí Santa Fe 1102 al 1100. Ahí es la invitación. ¿Cómo? El cine público. Cine público. Bueno, nosotros nos vamos y agradeciéndole a ustedes. Hoy es sábado, mañana hay elecciones, las primarias, abiertas y obligatorias, y después ya directamente a octubre a elegir las autoridades nacionales y legislativas y algunos gobernadores en algunas provincias. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Tomás. Hasta luego.